En México existen más de 6 millones de viviendas deshabitadas. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, esa cifra aumentó un 24% en apenas 10 años, al pasar de 4.9 millones en 2010 a 6.2 millones una década después. Detrás de esos números hay pueblos completos que alguna vez estuvieron llenos de vida, mercados concurridos, escuelas, iglesias repletas los domingos, niños jugando por las calles empedradas y familias convencidas de que jamás abandonarían su hogar. Algunos de estos pueblos fueron consumidos por la tierra, otros quedaron bajo el agua, varios fueron vaciados por la violencia que marcó distintas regiones del país y hay casos en los que ni siquiera existe una explicación clara de por qué, de un momento a otro, toda la población desapareció. Estos son 12 pueblos de México donde la gente simplemente se fue, y en varios de ellos, el verdadero motivo sigue siendo un misterio. Antes de comenzar, suscríbete al canal para que no te pierdas ningún video como este y comenta si conoces alguno de estos lugares. Número 12. Guarizamey, Durango. En lo más profundo de la Sierra Madre Occidental, entre cañones y extensos bosques de pino que cubren gran parte de Durango, se encuentra Guarizamey, un poblado que conserva una de las leyendas más inquietantes del norte del país. La historia documentada señala que, durante la época colonial, este lugar fue uno de los centros mineros más prósperos de la región. De sus minas salían enormes cantidades de plata que hicieron inmensamente ricos a sus propietarios. El más famoso de ellos fue el conde Zambrano, quien, según los registros históricos, acumuló una fortuna tan grande que mandó construir una mansión con acabados importados desde Europa. Sin embargo, la tradición oral cuenta una versión mucho más oscura. Los habitantes más antiguos aseguran que el conde llegó a sentirse tan poderoso que una noche proclamó que ya no necesitaba a Dios, pues su riqueza lo hacía invencible. De acuerdo con la leyenda, esa misma noche una inundación subterránea destruyó las galerías mineras y acabó con toda su fortuna. Actualmente, Guarizamey apenas conserva unas 20 familias. Las calles empedradas por donde alguna vez circularon carruajes cargados de plata hoy están cubiertas por hierba silvestre. Las antiguas casonas coloniales perdieron sus techos y la naturaleza ha ido recuperando, poco a poco, cada rincón que quedó abandonado. Quienes se aventuran a recorrer el pueblo cuando la niebla desciende sobre la sierra suelen describir la experiencia con una sola palabra: inquietante. Pero ese ambiente de abandono no termina en Durango. Entre las montañas que separan Nayarit y Jalisco existe otro pueblo que corrió prácticamente la misma suerte. Número 11. La Pupa, Nayarit. A aproximadamente una hora del pueblo mágico de Ixtlán del Río, junto al arroyo Jacobino, se localiza un antiguo asentamiento fantasma que durante muchos años fue conocido como la Hacienda Ameca. Nadie sabe con certeza cuándo ni por qué comenzó a llamarse La Pupa, y ese es apenas el primero de los misterios que rodean al lugar. La hacienda fue levantada hacia finales del siglo XVII para aprovechar las minas de oro y plata de la sierra. En su época de mayor esplendor contaba con chacuacos para fundir minerales, enormes almacenes destinados a la separación del metal, una tienda de raya donde los trabajadores intercambiaban su trabajo por mercancías, un lienzo charro para los jaripeos, una iglesia con campanario tipo espadaña e incluso una torre cónica de vigilancia con una escalera de caracol en su interior. Hay otro detalle que hace único a este pueblo. La Pupa estaba dividida exactamente por la frontera entre Nayarit y Jalisco. Una mitad pertenecía al municipio de Ixtlán del Río, mientras que la otra formaba parte de Ostotipaquillo, en territorio jalisciense. Eran dos estados compartiendo un mismo pueblo. Cuando la minería dejó de ser rentable, los habitantes comenzaron a marcharse poco a poco. No hubo ninguna tragedia repentina ni un desastre que obligara a evacuar el lugar. Simplemente, con el paso de los años, las familias fueron abandonando sus casas hasta dejar completamente vacías las construcciones de adobe y cantera. Hoy todavía es posible recorrer sus calles empedradas y llegar al antiguo panteón, donde varias lápidas conservan nombres y fechas perfectamente legibles de personas que nacieron y murieron en un pueblo que prácticamente desapareció. Y si La Pupa ya parece desoladora, espera a conocer un antiguo poblado zacatecano donde, además de historias de fantasmas, muchos aseguran haber visto luces imposibles de explicar. Número 10. Aranzazú del Cobre, Zacatecas. Muy cerca de Concepción del Oro, en pleno desierto de Zacatecas, las ruinas de Aranzazú del Cobre permanecen de pie en un paisaje árido que parece sacado directamente de una película del viejo oeste. De hecho,
esa comparación no está muy alejada de la realidad, ya que aquí se han grabado escenas para distintas producciones cinematográficas. Durante el virreinato, este fue un importante pueblo minero dedicado a la extracción de cobre, mercurio y otros metales. En 1905 llegó una imagen de la Virgen de Aránzazu que terminó dando nombre definitivo al poblado. Cuando las vetas comenzaron a agotarse, ocurrió lo mismo que en muchos otros pueblos mineros del país. Las familias empezaron a mudarse hacia Concepción del Oro, donde encontraban mejores oportunidades y condiciones de vida. Entre 1975 y 1980, las últimas familias cerraron sus puertas y abandonaron definitivamente el lugar. En la actualidad únicamente viven 3 personas en todo el pueblo. Apenas 3 habitantes permanecen en un sitio que alguna vez tuvo comercios, una iglesia en funcionamiento y un panteón cuyos registros se remontan al siglo XIX. Muchas viviendas todavía conservan sus puertas de madera. Algunas permanecen entreabiertas, como si quienes vivían ahí hubieran salido por unos minutos y jamás hubieran regresado. Cuando el viento atraviesa las grietas de los muros durante la noche, produce sonidos que resultan difíciles de atribuir únicamente al clima. Pero Aránzazu del Cobre guarda otro elemento que lo distingue de los demás pueblos de esta lista. Habitantes de la región afirman que en la cima del cerro que domina el paisaje suelen aparecer luces que no corresponden a ningún fenómeno natural conocido. Algunos creen que se trata de ovnis, mientras que otros las atribuyen a fenómenos atmosféricos. Lo único en lo que todos coinciden es que la combinación del cerro, la oscuridad absoluta y el silencio de un pueblo sin electricidad crea una atmósfera imposible de olvidar. Y si hablamos de lugares donde la historia y las leyendas terminan mezclándose, en San Luis Potosí existe un pueblo que durante siglos ha alimentado la imaginación de quienes lo visitan. Número 9, Cerro de San Pedro, San Luis Potosí. Ubicado a unos 30 minutos de la capital potosina, Cerro de San Pedro fue durante siglos uno de los principales centros mineros del centro de México. Su historia se remonta a la época colonial, cuando los españoles descubrieron importantes yacimientos de oro y plata que atrajeron a miles de trabajadores y permitieron el crecimiento de un pueblo próspero al pie del cerro. Con el tiempo, las minas dejaron de producir lo suficiente para mantener la economía local y comenzó el abandono. Como ocurrió en muchos pueblos mineros, los primeros en partir fueron los jóvenes. Después emigraron las familias con hijos pequeños y finalmente permanecieron únicamente los habitantes de mayor edad, ya fuera porque no tenían otro lugar a donde ir o porque no concebían vivir fuera de ese sitio. Actualmente sobreviven alrededor de 100 personas entre edificios marcados por décadas de deterioro. Las casas abandonadas conservan puertas de madera que crujen con el viento, mientras que las calles empedradas conducen hasta antiguas minas selladas cuya oscuridad parece interminable. Entre los visitantes circula además una leyenda que los habitantes narran con absoluta seriedad. Cuentan que en la entrada de una de las minas aparece un niño huichol que ofrece 3 naranjas hechas de oro a cambio de que lo acompañen a jugar dentro de la mina. Nadie asegura haber aceptado la invitación, o al menos nadie que haya regresado para contar lo que ocurrió. Pero si Cerro de San Pedro ya resulta inquietante, existe otro antiguo pueblo de esta región cuya historia está relacionada con uno de los cultos más controvertidos del México actual. Número 8. La Noria de San Pantaleón, Zacatecas. En el interior del Parque Nacional Sierra de Órganos, rodeado por enormes formaciones rocosas que recuerdan los tubos de un gigantesco órgano, se encuentra uno de los asentamientos coloniales más antiguos de Zacatecas. La Noria de San Pantaleón fue fundada en 1552 por españoles interesados en explotar las minas de plata de la zona, lo que probablemente la convierte en el segundo asentamiento colonial más antiguo del estado. Durante casi 4 siglos, la minería sostuvo la vida del pueblo. Además, formó parte del histórico Camino Real de Tierra Adentro, la ruta comercial que enlazaba la Ciudad de México con Santa Fe, en el actual estado de Nuevo México, por donde transitaban caravanas cargadas de mineral hacia el sur y suministros rumbo al norte. Cuando la plata comenzó a agotarse alrededor de 1945, el éxodo fue inevitable. Las familias que dependían por completo de la actividad minera ya no tenían motivos para permanecer en un sitio tan aislado. Hoy viven menos de 50 personas entre antiguas construcciones novohispanas que el INAH ha reconocido como bienes culturales. La iglesia principal aún resguarda pinturas coloniales, libros escritos en latín y un órgano del siglo XIX que permanece en silencio desde hace décadas.
Cada año el deterioro avanza un poco más y la escasa población ya no puede evitar que el tiempo siga afectando edificios con casi 4 siglos de historia. Además, investigadores y cronistas consideran que la Noria de San Pantaleón es uno de los lugares donde surgió el culto moderno a la Santa Muerte en México. Sus altares continúan recibiendo visitantes provenientes de distintas partes del país, lo que añade una dimensión espiritual al carácter de pueblo semiabandonado. Los enormes montículos conocidos como jales, formados por siglos de residuos mineros, hacen que el paisaje tenga una apariencia casi lunar. Un poblado con cerca de 464 años de historia, menos habitantes de los que caben en un autobús y un patrimonio colonial que sigue resguardando antiguos secretos en pleno desierto zacatecano. Pero si piensas que un pueblo solo puede quedar abandonado una vez, hay un caso en Guanajuato que demuestra exactamente lo contrario. Número 7. Mineral de Pozos, Guanajuato. Probablemente este sea el pueblo fantasma más famoso de México y también uno de los más peculiares, porque fue abandonado en 2 ocasiones distintas. Fundado en 1576 con el nombre de Palmar de Vega, originalmente era un asentamiento habitado por grupos chichimecas que posteriormente los españoles transformaron en un importante centro minero. El primer abandono ocurrió a principios del siglo XVII, cuando los constantes ataques de los chichimecas hicieron prácticamente imposible que los colonos permanecieran en la zona. El pueblo quedó deshabitado durante varios años hasta que el auge de la minería, ya en tiempos cercanos a la independencia, le devolvió la vida. El segundo abandono fue mucho más lento y definitivo. En 1938, un río subterráneo inundó las galerías y túneles de las principales minas, provocando el colapso de la producción. Sin embargo, ese no fue el único golpe. La Revolución Mexicana ya había debilitado la economía local y posteriormente la Guerra Cristera terminó acelerando el éxodo de la población. La tradición popular asegura que durante ese conflicto el sacerdote del pueblo fue asesinado y que desde entonces una maldición cayó sobre Mineral de Pozos. Después vinieron décadas de absoluto silencio. Las casonas quedaron inconclusas, los arcos de cantera perdieron sus techos y las calles de piedra quedaron cubiertas únicamente por el polvo del semidesierto guanajuatense. Quienes pasaban por el lugar aseguraban escuchar sonidos provenientes de las galerías inundadas, como si el agua que acabó con el pueblo siguiera moviéndose bajo la tierra. Sin embargo, esta historia tuvo un desenlace diferente al de los demás pueblos de la lista. En 1982 comenzó un programa gubernamental para recuperar la localidad y, con el tiempo, Mineral de Pozos obtuvo el nombramiento de Pueblo Mágico. Hoy cuenta con hoteles boutique instalados en antiguas casonas, restaurantes y recorridos nocturnos por las viejas minas. Es el único de estos pueblos que logró volver a la vida después de haber quedado prácticamente en el olvido. Antes de continuar, no olvides suscribirte si te está gustando este video, dale like y comenta. Continuamos. Número 6. Ojuela, Durango. Regresamos a Durango, pero ahora al norte del estado, muy cerca de la frontera con Coahuila y a poca distancia de la enigmática zona del Silencio. En medio de este paisaje desértico permanecen las ruinas de Ojuela, uno de los pueblos mineros abandonados más impresionantes de México. El asentamiento fue fundado por el jesuita Cando de Ojuelos y, en 1598, los españoles descubrieron en la zona la mina de Santa Rita, considerada una de las más productivas de toda la región. De sus galerías se obtenían oro, plata, manganeso y zinc, minerales que durante siglos sostuvieron la economía y el crecimiento del pueblo. Ojuela llegó a contar con una infraestructura comparable con la de comunidades mucho más grandes. Tenía calles perfectamente trazadas, comercios, albercas, templos, un cine, casinos y prácticamente todo lo necesario para atender a una población minera próspera. Para comunicar el pueblo con la mina se construyó una de sus obras más famosas, un puente colgante de más de 300 metros de longitud, suspendido a casi 100 metros sobre un barranco. Fue diseñado en 1892 por el ingeniero alemán Santiago Minguini, sorprendentemente, todavía puede cruzarse. Una conocida leyenda asegura que esta estructura sirvió como inspiración para el diseño del puente Golden Gate de San Francisco, aunque esa versión continúa siendo discutida por los historiadores. A mediados del siglo XX, una tormenta de dimensiones extraordinarias provocó una inundación que dejó inservibles las minas. Entre las historias más perturbadoras del lugar se cuenta que varias galerías quedaron anegadas mientras todavía había trabajadores en su interior, quienes no lograron escapar.
Desde entonces, algunos visitantes aseguran escuchar golpes y voces que parecen salir de las profundidades de los túneles clausurados. Cuando ya no hubo minerales que explotar, Ojuela perdió la razón principal de su existencia. Las familias comenzaron a marcharse hasta que el pueblo quedó reducido a un enorme vestigio del pasado industrial de México. Atravesar el puente colgante mientras el viento del desierto duranguense golpea el rostro y el barranco se abre bajo los pies es una experiencia difícil de olvidar. Detrás queda el paisaje de un pueblo desolado donde alguna vez vivieron miles de personas. Probablemente no exista en todo México una entrada más dramática hacia un pueblo fantasma. Número 5. Misnebalam, Yucatán. A solo 14 kilómetros de Mérida se encuentran las ruinas de la antigua hacienda de Misnebalam. Su nombre tiene origen maya y combina las palabras mis, que significa cola de gato, y balam, que quiere decir jaguar. Desde su significado, el lugar ya parece tener un nombre poco tranquilizador para recorrerlo durante la noche. A finales del siglo XIX, Misnebalam era una hacienda enequenera en plena época de prosperidad del llamado oro verde. El enequén, una variedad de agave cuyas fibras servían para fabricar sogas, cordeles y tejidos, transformó a Yucatán en una de las regiones más ricas de México. De acuerdo con cifras del INEGI, el pueblo llegó a reunir a 170 habitantes, quienes vivían y trabajaban alrededor de la hacienda propiedad de don Fidencio G. Márquez. La prosperidad comenzó a desmoronarse con la aparición de las fibras sintéticas que provocaron la caída de la industria enequenera. Sin embargo, el golpe económico no fue el único acontecimiento que marcó el destino del lugar. En documentos conservados en la Biblioteca Yucatanense se registra que, el 22 de octubre de 1921, don Fidencio fue atacado mientras viajaba por el camino que comunicaba la estación de San Ignacio con la hacienda. Aquel atentado marcó el comienzo de una decadencia que nunca pudo detenerse. Para 1930, los pobladores empezaron a abandonar la comunidad. Quienes decidieron quedarse tuvieron que soportar décadas de aislamiento, falta de oportunidades y un deterioro que avanzaba lentamente sobre las viviendas y edificios. Después surgió la historia que terminó por convertir a Misnebalam en uno de los pueblos fantasma más conocidos de Yucatán. La leyenda cuenta que un niño llamado Juliancito fue víctima de abusos por parte de un jornalero y posteriormente se quitó la vida colgándose de un árbol. Desde entonces, visitantes y habitantes de poblaciones cercanas aseguran haber escuchado risas infantiles, visto columpios moviéndose sin que nadie los empuje y observado la figura de un monje vestido de negro en la parte más alta de la capilla en ruinas. En 2005, el INEGI registró oficialmente que Misnebalam tenía 0 habitantes. Un pueblo completamente vacío, ubicado a apenas unos minutos de una ciudad con más de 1 millón de personas. Actualmente se organizan recorridos nocturnos en bicicleta desde la comisaría cercana de Escuña. Sin embargo, los habitantes de la zona suelen recomendar que la visita se realice durante el día. Según ellos, cuando cae la noche, los antiguos pobladores todavía recorren el lugar. Número 4. Guerrero Viejo, Tamaulipas. Guerrero Viejo no fue abandonado por una guerra, por el agotamiento de una mina ni por historias de fantasmas. Este pueblo desapareció porque fue cubierto por el agua. Se encontraba en el extremo norte de Tamaulipas, muy cerca de la frontera con Texas, y llevaba el nombre de Vicente Guerrero, uno de los principales caudillos de la independencia de México. Durante muchos años fue una comunidad fronteriza donde se mezclaban la cultura mexicana y la tejana, una combinación que podía observarse tanto en su arquitectura como en sus costumbres y en la vida cotidiana de sus habitantes. En 1953, los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron construir la presa Falcón sobre el río Bravo, con el propósito de distribuir agua entre las comunidades ubicadas en ambos lados de la frontera. La obra obligó a desalojar por completo a Guerrero Viejo. Sus habitantes tuvieron que reunir sus pertenencias y trasladarse a un nuevo asentamiento que recibió el nombre de Nueva Ciudad Guerrero. El pueblo original quedó cubierto por la presa. La iglesia de Nuestra Señora del Refugio, las casas antiguas, las plazas y las calles desaparecieron bajo el agua, como si siglos enteros de historia hubieran sido borrados de un momento a otro. Sin embargo, durante la década de 1990, varias sequías prolongadas hicieron descender el nivel de la presa. Poco a poco, las construcciones comenzaron a salir nuevamente a la superficie, semejando esqueletos de piedra que emergían del lodo. La cúpula de la iglesia fue una de las primeras estructuras en aparecer.
Después surgieron arcos, paredes y los cimientos de viviendas que habían permanecido sumergidas durante casi medio siglo. Los muros estaban cubiertos por una capa de limo verdoso, mientras que las antiguas calles se habían convertido en extensiones de sedimento acumulado. El gobierno comenzó trabajos para restaurar la iglesia, pero Guerrero Viejo continúa siendo un paisaje fantasmal cuyo acceso depende completamente del nivel de la presa. Cuando las lluvias regresan y el agua vuelve a subir, el pueblo desaparece otra vez bajo la superficie, como si se negara a permanecer visible ante el mundo. Entre los habitantes de la región existe una advertencia para quienes logran visitarlo. Dicen que nadie debe llevarse una piedra de Guerrero Viejo como recuerdo, porque los espíritus que protegen el antiguo pueblo seguirán a quien lo haga hasta su propia casa. Un asentamiento que aparece y desaparece dependiendo de la cantidad de agua. Hay pocos lugares en México capaces de ofrecer una imagen semejante, aunque existe otro pueblo que fue sepultado por una fuerza todavía más impresionante que una presa. Número 3. San Juan Parangaricutiro, Michoacán. El 20 de febrero de 1943, un campesino llamado Dionisio Pulido trabajaba en su parcela de maíz, ubicada en las faldas del Pico de Tancítaro, a unas 3 horas de Morelia. De pronto sintió como el suelo comenzaba a temblar bajo sus pies. Una grieta se abrió en medio del terreno y de ella empezaron a salir gases, ceniza y un calor intenso que parecía surgir desde el interior de la tierra. Dionisio corrió para avisar a las autoridades. Lo que estaban haciendo frente a él era el Paricutín, uno de los volcanes más jóvenes conocidos en el mundo. Durante sus primeras 24 horas, el cono volcánico ya alcanzaba aproximadamente 30 metros de altura. Para el tercer día había llegado a 60 metros y, al cumplirse el primer mes, medía alrededor de 148 metros. La lava ya se había extendido en un radio cercano a los 10 kilómetros. Los habitantes de San Juan Parangaricutiro fueron evacuados antes de que el desastre los alcanzara. No se registraron muertes directas provocadas por la erupción, pero el pueblo completo terminó sepultado. La lava avanzó lentamente por las calles, cubriendo una vivienda tras otra con una masa oscura y ardiente que, al enfriarse, se transformó en un inmenso terreno de roca negra. De todo San Juan Parangaricutiro, la única construcción que logró permanecer parcialmente en pie fue la iglesia del Señor de los Milagros. Una parte del templo quedó enterrada bajo la piedra volcánica solidificada, pero el campanario y una sección de la fachada resistieron, como si desafiaran al volcán que había destruido todo lo que los rodeaba. La actividad del Paricutín se prolongó durante 9 años. Fueron 9 años de erupciones que modificaron por completo la geografía de la zona. Donde antes había cultivos de maíz y bosques de pino, quedó una superficie de roca volcánica negra que se extiende por kilómetros. Los sobrevivientes fundaron Nuevo San Juan Parangaricutiro, comunidad donde todavía viven muchos de sus descendientes. Algunas familias conservan fotografías antiguas en blanco y negro que muestran cómo lucía el pueblo antes de ser cubierto por la lava. Actualmente es posible caminar entre la piedra petrificada hasta llegar a las ruinas de la iglesia. El paisaje demuestra que la naturaleza puede destruir en cuestión de semanas lo que varias generaciones tardaron años en levantar. Y según las leyendas de la región, durante las noches sin luna todavía pueden escucharse las campanas del templo que quedó atrapado bajo la roca. Número 2. San Felipe de Ocote, Guerrero. Hasta este momento, las causas del abandono han sido minas agotadas, volcanes, presas o industrias que dejaron de ser rentables. Sin embargo, a partir de aquí la historia toma un rumbo mucho más oscuro. San Felipe de Ocote no quedó vacío debido a una catástrofe natural ni por falta de empleo. Sus habitantes abandonaron el pueblo porque tuvieron que elegir entre marcharse o perder la vida. Ubicado en la Sierra Madre del Sur, dentro del municipio de Apaxtla de Castrejón, en la región norte de Guerrero, San Felipe de Ocote contaba con 456 habitantes de acuerdo con los registros del INEGI. Era una comunidad donde las familias habían vivido durante generaciones de la agricultura y la ganadería. Tenían una escuela, una iglesia y esa tranquilidad propia de los pueblos serranos donde pareciera que el tiempo avanza de otra manera. En 2013, grupos del crimen organizado vinculados con la familia michoacana comenzaron a operar en la zona. Secuestraron familias, impusieron el miedo y establecieron un control territorial que las autoridades no lograron o no quisieron detener. Misael Figueroa Tapia, fundador del movimiento apastlense Adrián Castrejón, organizó junto con los habitantes una resistencia civil que en un principio consiguió enfrentar a los grupos criminales.
Sin embargo, la presión terminó siendo insostenible. De los 456 habitantes de San Felipe de Ocote, 455 huyeron. Algunos se dirigieron a Chilpancingo, otros a la Ciudad de México y muchos más se refugiaron donde encontraron la posibilidad de hacerlo. Las familias dejaron alimentos sobre las mesas, prendas colgadas en los tendederos y animales dentro de los corrales. No fue una mudanza planeada, sino una huida inmediata provocada por amenazas directas de muerte. Cuando periodistas de la jornada visitaron el pueblo en 2023, encontraron únicamente a una persona. Era un hombre que pidió mantener su identidad en secreto y que explicó su permanencia con una frase devastadora: no se había ido porque no tenía otro lugar a donde dirigirse. San Felipe de Ocote no es el único caso de este tipo en Guerrero. En comunidades como Liberaltepec, donde vivían 194 personas, la mayoría huyó dejando atrás viviendas y animales. Tlanipatlán de las Limas contaba con 155 pobladores y se calcula que posiblemente solo permanezcan 2 familias. Coaxilotla, El Mirador, Tlacaquipa y Xochitepec presentan situaciones parecidas. En esta zona se contabilizan más de 400 personas afectadas por el desplazamiento forzado. Son familias que no solo perdieron sus viviendas, sino también sus tierras, sus empleos, sus comunidades y toda una forma de vida. Hoy muchas sobreviven como pueden en ciudades donde nadie estaba preparado para recibirlas y donde las instituciones apenas reconocen su situación. Pero si lo ocurrido en San Felipe de Ocote resulta devastador como historia de un solo pueblo, lo que sucede en la Sierra de Sinaloa alcanza una dimensión mucho más difícil de comprender. Número 1. Sierra de San Ignacio, Sinaloa. Este caso no se refiere a una sola comunidad abandonada. Se trata de 72. El municipio de San Ignacio, ubicado en la Sierra Sur de Sinaloa, pasó de ser una de las zonas más pobladas del estado a concentrar cerca de 72 pueblos fantasma. Son 72 comunidades donde alguna vez existieron escuelas, comercios, celebraciones religiosas, familias y una vida cotidiana que hoy ha desaparecido. El desplazamiento forzado en esta región comenzó a hacerse evidente desde 2008, cuando los enfrentamientos entre distintos grupos del crimen organizado empezaron a involucrar directamente a la población civil. Sin embargo, la crisis se intensificó de manera drástica desde septiembre de 2024, cuando el conflicto entre los chapitos y la facción de los mayos provocó una nueva ola de violencia y convirtió comunidades completas en escenarios de combate. Los nombres de los pueblos vacíos parecen formar una larga lista de comunidades borradas: El Huizache, El Espino, Aguaines, Los Brasiles, Tecomate de los Ríos, Los Tepehuajes, La Caña, Pueblo Viejo, Contraestaca, Las Mulas y Los Plátanos. Y esos son apenas algunos. El caso de Santa Apolonia es especialmente doloroso. Su importancia histórica se remonta a aproximadamente 300 años, cuando los jesuitas llegaron a la región y construyeron ahí la primera iglesia de la zona. En la actualidad, Santa Apolonia está formada por techos derrumbados, paredes desgastadas y un silencio que ocupa prácticamente todo el pueblo. En El Palmito, al menos 80 personas tuvieron que escapar bajo la protección de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Policía Municipal. El alcalde de Concordia declaró a medios de la región que El Palmito se había convertido en un pueblo fantasma y que Potrerillo se encontraba prácticamente vacío. La Universidad Autónoma de Sinaloa documentó que más de 9,000 familias habían sido víctimas de desplazamiento forzado en el estado. Estimaciones posteriores elevan esa cifra hasta aproximadamente 18,000 familias. Son personas que perdieron sus casas, sus tierras, sus animales y, en muchos casos, cualquier posibilidad de regresar. La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos ha señalado que en la Sierra de Sinaloa incluso se han utilizado drones con explosivos para intimidar a las comunidades y obligarlas a abandonar sus hogares. Muchas familias escapan durante la madrugada únicamente con la ropa que llevan puesta, sin oportunidad de recoger sus pertenencias ni mirar hacia atrás. En la cabecera municipal de San Ignacio, varios negocios han tenido que cerrar, los campos permanecen sin sembrar y desde septiembre de 2024 se han registrado más de 30 desapariciones forzadas. La economía del municipio se ha desplomado y la vida cotidiana funciona bajo una especie de toque de queda no oficial. Cualquier automóvil desconocido que aparece en las calles puede provocar miedo entre los habitantes. México no dispone de un registro oficial que contabilice a todas las personas afectadas por el desplazamiento forzado interno.
Tampoco existe una legislación federal que reconozca plenamente el fenómeno y destine recursos específicos para atender a quienes lo padecen. La relatora especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de las Personas Desplazadas Internas visitó México en 2022 y advirtió tanto del aumento de la violencia como de la insuficiente respuesta de las autoridades. 72 pueblos fantasma dentro de un mismo municipio. No fueron abandonados por la sequía, por volcanes ni por el agotamiento de los minerales. Quedaron vacíos por una violencia que, desde 2006, ha dejado comunidades enteras deshabitadas a lo largo del país, como cicatrices de una herida que todavía no logra cerrarse. Cuando se observan estos 12 casos en conjunto, queda claro que no se trata únicamente de una lista de pueblos abandonados. También representan un mapa de las distintas maneras en que una comunidad puede desaparecer. Hay minas que se inundan, volcanes capaces de cubrir generaciones enteras de trabajo, presas que sepultan la memoria, industrias que colapsan cuando dejan de ser necesarias y una violencia que obliga a familias completas a huir sin que nadie responda por todo lo que pierden. De acuerdo con análisis elaborados a partir de información del INEGI, en México existen más de 680 municipios que han sufrido una disminución importante de población durante las últimas 2 décadas. Algunos ya son conocidos como municipios fantasma. Entre ellos se encuentra Guadalupe, Chihuahua, que perdió cerca del 34% de sus habitantes entre 2010 y 2020, así como Tumbiscatío, Michoacán, donde la reducción alcanzó aproximadamente el 41%. Detrás de cada porcentaje existen familias que un día cenaban dentro de su casa y al siguiente dormían sobre el suelo de un albergue en una ciudad desconocida. La pregunta ya no es solamente por qué desaparecieron todos estos pueblos. La verdadera pregunta es cuántos más podrían quedar vacíos mientras nadie hace lo necesario para evitarlo. Si este video te dejó pensando, compártelo. Y si conoces algún otro pueblo fantasma de México que no haya aparecido en esta lista, escríbelo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.